Si tienen sus Biblias, Hebreos 11:7, dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Léalo conmigo, todos a una voz, dice: por la fe y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hoy entraremos hablando en este tema, en esta mañana, de la vida de Noé. Sin duda que los niños saben mucho de esto, las historias que les cuentan en la escuela dominical tratan de hacer la historia interesante y aún de una manera gráfica, la vida de Noé. Pero hoy vamos a entrar un poquito más a escudriñar la vida de este hombre. Hebreos 11 nos habla de varios personajes bíblicos que a través de estos mensajes vamos a ir conociéndolos. Hoy entonces toca Noé. Y este nombre es muy significativo, su nombre. Vamos a hablar primeramente de eso, su nombre. ¿Quién es Noé? Los nombres en la antigüedad, como ya lo hemos escuchado varias veces aquí, cuando nacía un hijo, usualmente se le asignaba un nombre que tenía significado. Describían algún pacto con Dios, algunas condiciones en las cuales estaban viviendo, alguna esperanza, juicio o parte del carácter de Dios. Su nombre era importante. Por ejemplo, David significa amado, jefe. Aquí tenemos a David, jefe. Significa amado o jefe. Juan, no está en esta mañana, significa bondad de Dios. María, aquí está la hermana María, amada hermana María. Es lo que significa María. Elizabeth, mi esposa, Dios es mi pacto. Estuve pensando los de la iglesia, pero algunos, sus nombres no aparecen en la Biblia, tristemente, no los encontramos. Joel, Jehová es poderoso. Susana, tampoco está en esta mañana, la hermana, significa lirio. Ahí le dice a la hermana Viridiana. Y Alejandro, sí aparece, pensaba que no, y aparece en varios lugares, defensor. Noé significa consuelo, descanso. Su papá, o sea, el padre de Noé, veía la terrible condición del mundo y por ello esperaba de su hijo que él fuera el que trajera consuelo o descanso. ¿Qué es lo que significa? Nos dará descanso, nos consolará. Vamos a mirar más adelante la condición del mundo en el cual nació, creció y vivió Noé. Entonces el papá le puso este nombre pensando en que este hombre, este hijo, les traería descanso, consuelo. Noé es un nombre muy hermoso cuando lo miramos en la Biblia. Y es muy popular este nombre en la tierra, en la época cuando él vivió, pero también en estos días es popular en el cielo. Su nombre es muy conocido, muy popular en el cielo, Noé. Qué hermoso es cuando la gente habla de alguien por su nombre, cosas buenas. Y mucho mejor cuando Dios allá en el cielo habla también de Noé en el cielo. Noé es un hombre que viene a ejemplificar varias áreas del carácter de Dios y el ministerio que Dios le encomendó a él. Muchas enseñanzas que Dios compartía usaba ejemplos de personas.
Por ejemplo, Noé significa consuelo o descanso. Pero ya más adelante, cuando Dios ha elegido a Israel como su pueblo y su pueblo se ha rebelado, se ha apartado de Dios, Dios vuelve a prometer o a reafirmar el pacto que tiene con su pueblo y dijo: yo te he amado con amor eterno. ¿Y sabe quién va a usar de ejemplo? Noé. Noé es el ejemplo que está usando Dios para hablar del amor eterno que Dios tiene para con su pueblo. Isaías 54, si quiere buscar por allí. Capítulo 54 de Isaías. Mire lo que dice el versículo 9. Es el tópico del capítulo, si usted tiene su Biblia ahí, dice el amor eterno de Jehová hacia Israel. Y vea el versículo 9. Porque los montes, el 9, porque esto me será como en los días de Noé. Está haciendo Dios memoria de Noé en la época que está este pueblo rebelde. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Dios usa el nombre, la persona, este personaje Noé, para ejemplificar el amor eterno que Dios tiene para con su pueblo. Hoy que he estado en estos días que no he estado predicando, mira, estudiando Génesis capítulo 6, 7, 8 y 9 y algunas otras partes de la Biblia, de veras que es maravilloso este hombre. Fue un hombre ejemplar. Ejemplar. Por ello Dios echó mano de este hombre para usarlo como un ejemplo. Le dice a Israel: mira, lo que pasó en la época de Noé, mira lo que yo hice. Destruí a todos, pero yo amé a Noé y a su familia. Y por mi amor hacia ellos, los preservé de la ira que traje en aquel entonces. De la misma manera, le dice a Israel: no me voy a enojar más contigo. Ya sé que eres rebelde, por eso te amo con amor eterno. No va a cambiar mi amor hacia ti. Es lo mismo que encontramos en Romanos 8 para cada uno de los que ya son hijos de Dios. Dios nos ama a los que ya son sus hijos, los que han sido redimidos ya por Él. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Es el amor eterno que ha puesto ya en nosotros. Nos salvó por medio de Cristo y nos preservará hasta que estemos en su presencia. No puede cambiar nuestro Dios. Este es el amor eterno y Dios usa a Noé como un ejemplo. Sería bueno que fueran cada uno, estudiaran la vida de Noé. Aquí brevemente estamos tratando de presentar parte de su vida. Pero Noé, la vida de él, es un ejemplo en el cual podemos contemplar este amor eterno de Dios. En otra ocasión Dios juntó a 3 personajes y los usó como testigos del juicio que se avecinaba. Había aguantado, como vamos a mirar en Génesis, pero al final Dios tuvo que intervenir. En una ocasión usó 3 testigos y dentro de esos 3 testigos uno de ellos era Noé. Todo está pasando en el cielo. Dios está en el cielo, ya Noé no vive. Pero Dios está usando a Noé, primero como un ejemplo del amor eterno, pero ahora lo está usando como un testigo. Vayan a el libro de Ezequiel. Allí adelante de Isaías. Ezequiel, capítulo 14. Vea cómo Dios se refiere a este personaje. Ezequiel capítulo 14.
Si lo tiene, mire el versículo 12 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, escuche, si estuviesen en medio de ella, de esa tierra, estos tres varones, Noé, Daniel y Job. Mira, ¿qué es lo que dice que va a hacer Dios? Ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones, otra vez, estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. Vea cuánto vale la vida de este hombre delante de los ojos de Dios. Noé. Seguimos leyendo. O si yo trajere espada sobre la tierra, y dijere: espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones, o nuevamente, estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados, ni sus hijos. O si enviare pestilencia sobre esa tierra, y derramare mira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ellas Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Dios usando a estos tres varones, y dentro de ellos se encuentra Noé. Mis hermanos, este hombre, en verdad, cuando usted se pregunta por qué fue librado del diluvio, bueno, estamos conociendo. Este hombre era muy popular en el cielo. No lo querían aquí en la tierra cuando estuvo predicando, la verdad. Se enojó la gente. Y como ahora se sigue enojando la gente cuando predicamos y hablamos la verdad, se enojan, se alejan de las congregaciones. Noé también duró mucho tiempo. Lo ignoraron, se burlaron. ¿Qué importa? Somos llamados a proclamar la verdad. Solamente Noé, Daniel y Job son los únicos que Dios los está usando como ejemplo. Ahora, podemos conjeturar o queremos argumentar contra Dios aplicándolo a su tiempo presente. Puede hacerlo si quiere. Solamente estamos proclamando lo que está escrito. Noé. Cuando nos vamos al Nuevo Testamento, no solamente en el cielo. Ahora, Cristo hace referencia de Noé. Vaya Mateo 24, allá en el Nuevo Testamento. Sí, su nombre en verdad fue popular. Y sigue siendo popular, tanto así que estamos hablando de él hoy en esta mañana. Usted se muere, yo me muero, y dentro de 10 años tal vez ya nadie se acuerda de usted. Bueno, tal vez uno que otro se acuerda. Pero ¿cuánto tiempo hace que murió Noé? Y seguimos hablando de él. Fue popular, sigue siendo popular. Mateo 24, 37. Si tienes ahí su Biblia. Mas como en los días de Noé, está hablando Cristo, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé. Cristo sabía, Él es Dios, por supuesto, Él sabía cómo eran los días de Noé. Bueno, dice que así como era en esos días, así será la venida del Hijo del Hombre.
porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Si usted estudia cuidadosamente el versículo 38, se va a dar cuenta que hay mucha similitud, mucha semejanza con lo que estamos viviendo ahora. Lo compara el tiempo presente con lo que hay en Génesis capítulo 6 y 7. Es muy similar. Y Cristo está diciendo, así va a ser. Por eso estamos hablando de cosas que nos presentan la vida de este hombre. Es un hombre piadoso. Este hombre es un hombre que tiene popularidad, le digo, en el cielo y en la tierra. Cristo está diciendo, hay juicio. Hubo juicio en el tiempo de Noé. Bueno, habrá juicio cuando Cristo venga también. Y Cristo usa de ejemplo la esperanza que hubo en Noé con la esperanza que también tienen los elegidos. Noé fue preservado del juicio, del diluvio. Los cristianos, los elegidos, serán preservados del juicio que también vendrá. Noé halló gracia. Vamos a mirar en Génesis. Noé halló gracia en aquellos días. Los escogidos, los cristianos, hemos hallado gracia también delante de Dios. Por lo tanto, también hay esperanza para nosotros. Seremos preservados tal como Él lo fue. ¿Quién es Noé? Es uno que iba a traer descanso, consuelo. Su mensaje fue de esperanza, de consuelo. Que haya sido rechazado por la gente es lo mismo que se repite constantemente. El mensaje es proclamado y la mayoría lo rechaza. Lo rechazan el mensaje. Pero por eso estamos hablando de fe. Por fe Noé hizo lo que hizo. No importa su entorno. No importa. Él quería agradar a Dios. Y dice el capítulo 6 de Génesis, el último versículo. Y Noé hizo todo conforme Dios lo había ordenado. Todo. Nada quedó exento. Todo hizo lo que Dios había ordenado. ¿Por qué? Por fe. No importa lo que estaba pasando a su alrededor. No importa. Él quería y amaba a Dios y quería agradarle a Él. En el tiempo presente, nuestro mensaje también es ignorado, es rechazado. De la misma manera, estamos viviendo de esos tiempos difíciles. Noé, muy conocido en la tierra como un predicador, y también en el cielo. Varios hablaban bien de Noé. Mire, Pedro lo llama heraldo, predicador, pregonero de justicia. Primera de Pedro 3. Allá en las cartas. Ahora Pedro está haciendo memoria y mención de Noé. Le digo que muchos. 3, versículo 20. Primera de Pedro 3, 20. Si lo tiene. A los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por el agua. 8 personas. Un grupo mínimo, pequeño, se salvaron. ¿Cuántos habitantes vivían en la época de Noé? Y de toda esa multitud, solamente 8 personas fueron salvas. No se espante. Cristo le hicieron la misma pregunta. ¿Son pocos los que se salvan, Señor? ¿Son pocos? Y si usted mira la respuesta que Cristo da, no la da directa, usa una parábola, un ejemplo que está usando Jesús. La conclusión es, sí, son pocos los que se salvan. Por eso la Biblia habla de una puerta estrecha, camino angosto.
no son muchos, es camino angosto, no van muchos, son pocos los que se salvan. Por lo tanto, cuando vemos dentro de las congregaciones que gente viene, escucha el Evangelio, parece como que están aceptando el Evangelio. Después se alejan, se distancian de la congregación y algunos hasta ya participan en la iglesia y después se alejan de la iglesia. Estamos viendo cosas espantosas y la gente se espanta. Creo ayer miré en las noticias que agarraron un pastor, creo que no sé si, no San Dimas, La Verne, por aquí cerca lo tomaron él, trató de abusar, o no sé si abusó, de una niña de China, de 12, 13 años la niña. Pusieron su foto y descubrieron que era un predicador. Sí, hasta la cara se mira feo el hombre. No creo que era un hombre que ama a Dios para hacer una barbaridad de esta clase. Ahora, algunos se espantan. Pero ¿cómo es posible que un pastor haga eso? ¿Cómo es posible que el hermano que da clases en la iglesia, o el que toca, o el que enseña, haga? Bueno, van a suceder ese tipo de cosas. No es que están parte, están metidos allí. Mi hermano, nosotros, yo como pastor particularmente, no estoy llamado, yo no me quiero entrometer en el terreno de Dios. Mi trabajo no es sacar gente. Cristo una vez le dijeron a sus discípulos: Señor, ¿quieres que apartemos la cizaña del trigo? Cristo dijo: no, déjalo, eso me toca a mí solamente. Va a venir el día cuando yo voy a hacer la separación. No podemos entrometernos en el terreno de Dios. ¿Cuántos son salvos, cristianos, en este grupo que nos reunimos aquí? Dios lo sabe y usted, eso solamente. Solamente Él lo sabe, yo no lo sé, usted lo sabe, Dios lo sabe. Nadie sabe, por lo tanto, yo no voy a meterme en eso. Deje que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Dios se va a encargar de hacer la separación. Usa el ejemplo del trigo y la cizaña, usa el ejemplo de la red donde hay pescados, también los va a apartar. De las cabras y las ovejas también va a ver separación. Es obra de Dios. Yo no sé. No soy constituido como un juez para decir quién es salvo y quién no lo es. Predicamos el Evangelio solamente. Noé, un predicador de justicia. Se burlaron de él o ignoraron su mensaje. Mire 2 de Pedro 2, allá adelantito donde estábamos. 1 de Pedro era 2 de Pedro. Capítulo 2. Dando ejemplos cuando Dios interviene con juicio. Hablamos del perdón de Dios, pero aquí Pedro nos habla cuando Dios ya no perdona. Cuando Dios ya no perdona. Dice el 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Otra vez, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero, predicador de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. No perdonó Dios. Muchos se preguntan y dicen, pero ¿cómo es posible este Dios? En esa época, he oído esa pregunta y dicen, ¿qué no habría niños en esa época? Pues sí había. ¿Y por qué Dios hizo eso? Yo le digo, yo no tengo la respuesta. Estoy enseñando lo que dice la Biblia. Dios lo hizo así. Si quiere alguna respuesta, pues pregúntesela al Señor. Yo no la tengo. Pero dice la Biblia que trajo juicio y solamente 8 personas fueron salvas. Noé y otras 7, o sea, la familia. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Es lo que está diciendo el capítulo. Cuando Dios ya no perdona.
Noé estuvo tiempo anunciando, predicando, proclamando la justicia de Dios. Se dice que 120 años. ¿Cuánto más tiempo quería de paciencia el hombre? Oh, tenga paciencia, pastor, que mi esposo, mi esposa, poquito a poquito. Pueden escuchar y quieren esperar 100 años, está bien. O quieren esperar 200 años, está bien. Eso es problema de cada quien. Cuando Dios llega al punto de no perdonar, no importa quién hable ni quién argumente, Dios dice no más. Es lo que Dios dice. ¿No está contento con lo que Dios dice? ¿Cómo lo hace? Puede ir con él y le pregunta. Yo no tengo respuesta, solo estoy proclamando la justicia de Dios. Y nosotros decimos, amén, Señor. Tú eres perfecto. Todo lo que haces, lo haces bien. Entonces, en vez de argumentar, de quejar, ¿por qué no vienes y te arrepientes delante de Dios? Señor, reconoces su grandeza, su señoría, pides perdón y entregas tu vida a Él. Ese es Noé. Número 2, las condiciones del mundo cuando vivió Noé. ¿Cómo era el mundo? ¿Cómo estaba? Bueno, el ambiente, el panorama era muy oscuro en esos días. Vaya Génesis. Vamos a tomar mucho tiempo en Génesis capítulo 6. Las condiciones del mundo cuando vivió Noé. Es interesante, Noé, como les menciono, vivió 2 generaciones. Vivió lo que se conoce la antidiluviana, antes del diluvio, y la postdiluviana, después del diluvio. Si tiene el capítulo 6, vea lo que hay en la vida del mundo de aquel entonces. Capítulo 6, versículo 5, 6 y 7, si lo tienen. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vaya al verso 12. Y miró Dios la tierra. El 5 dice que vio Jehová. 12. Y miró Dios la tierra. Y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Si usted mira cuidadosamente estas frases que describen la condición del mundo, la generación antidiluviana era un pasado y un presente corrupto y perverso. La era postdiluviana, después del diluvio, era un futuro prometedor, esperanzador, porque había Dios eliminado todo lo malo. Bueno, la vida de la población, miren lo que Dios dice, ¿cómo era? La maldad era mucha. 2, todo designio, toda intención, todo deseo, toda imaginación, del versículo 5 quiere decir, todo era de continuo, siempre el mal, no de manera interrumpida, sino constantemente, continuamente, hacia el mal. 4, la tierra corrompida, toda carne, toda persona, todo hombre, todo había corrompido su camino, dice el versículo 12. 5, la tierra estaba llena de violencia. 6:13, toda la tierra estaba llena de violencia. Ese era el mundo en el cual Noé le tocó vivir. Era una tierra inhabitable. Noé únicamente y su familia. Mis hermanos, eso fue lo que Dios vio, lo que Dios miró. Dice el versículo, los ojos de Jehová están desde los cielos contemplando.
Mire lo que ahora nuestro Dios contempla desde los cielos. Contempla más de 40 millones de niños que han sido asesinados por medio del aborto. Dios contempla desde los cielos la rebeldía abierta de la humanidad porque ha elegido adorar a su Dios de la droga, de la tecnología, de la escuela, de la educación. Todo se ha vuelto contra Dios. Dios mira desde los cielos que su palabra es menospreciada, ignorada, rechazada, su palabra. Su iglesia es pisoteada, ignorada por los hombres. Dios mirando desde los cielos. ¿Se recuerda cuando Agar fue sacada de la tienda de Sara? Dijo, le puso el nombre al pozo, el viviente que me ve. Sí, Agar la habían sacado, Sara, y ella huyó, Agar. Parecía que estaba sola en el desierto con su hijo, pero no. Ahí estaba el viviente que me ve. Génesis 16, versículo 6. Dios está mirando. Yo aquí nada más nos miramos los domingos. Y los que se equivocan vienen los miércoles. Por alguna razón llegan solamente. Pero Dios te ve el lunes, te ve el martes, miércoles, jueves, te ve todos los días. Te ve cuando estás en tu casa, te ve cuando estás en el trabajo, te ve cuando estás en la escuela, te ve cuando te encierras y tienes tu aparato ahí privado solamente para ti. Dios te ve. Pero no solamente te ve lo que estás haciendo, mucho más. Ve tus intenciones malévolas que tienes en tu corazón. Dios ve tus intenciones, tus motivaciones perversas que abrigas dentro de ti, que después salen a la luz. Solo primero son motivaciones e intenciones. Cuando salen a la luz es cuando se espantan todos. Pero ya estaban guardadas allí dentro. Dios ve. Dios mira. Esta era la condición cuando Noé le tocó vivir. Una tierra inhabitable, corrupta. Esas eran las condiciones del mundo cuando vivió Noé. ¿Quieres saber cómo serán las condiciones del mundo cuando Cristo regrese? Vaya otra vez a Mateo 24. Bueno, vaya a Lucas 17 mejor. Lucas 17. Lucas 17, 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Ahora, ponga un poquito de atención, porque a veces leemos y no captamos bien el contraste. Como fue, también será, así también será. Las dos frases. Es un ejemplo que Cristo está usando para comparar los días de Noé con los días cuando Él venga. Como fue, así también será. Como fue los días de Noé, así también será cuando Cristo venga. Usted escucha a los políticos, los predicadores del evangelio de positivismo. Hay esperanza, un mundo mejor. Vamos a ganar Los Ángeles para Cristo, Estados Unidos para Cristo, Covina para Cristo. Bueno, son frases muy elocuentes, pero no es cierto. No es cierto. Ni vamos a ganar Covina para Cristo, ni California para Cristo, ni Estados Unidos para Cristo. No puedes ni con tu familia. ¿Qué quieres, Covina? No. Eso no es real. La realidad que presenta el Evangelio es que se está corrompiendo más y más la tierra cada vez. Está maldita la tierra.
No esperes encontrar seguridad en este mundo. No esperes encontrar estabilidad, seguridad, felicidad. No, ese es un sueño nada más, imaginario. Eso no existe. Si tú realmente eres hijo de Dios, tienes que aprender a pensar en el contexto de la eternidad. No estoy para vivir aquí siempre. Solo soy peregrino, dice la Biblia. Solo soy un peregrino. Días pasados hablaba con un hombre muy trabajador, ha guardado bienes, tiene dinero, y le acaban de descubrir cáncer en el 4º nivel. Dicen que es el más temerario. Alguien le hace una pregunta y por sus bienes que tiene. Oye, ¿y ahora las casas que estabas en el proceso? No quiero saber nada de eso. No me importa. Ha caído en la depresión. Tiene su cuenta bien buena en el banco, tiene sus inversiones en casas, pero no le importa ahora nada de eso. No le importa. Ha perdido valor lo que antes tanto valoraba. Ahora está buscando respuestas. Pero es tarde ahora. Ahora es tarde. Su corazón se ha endurecido. ¿Qué espera? La condenación eterna. Cuando venga Cristo, la tierra va a estar, la condición del mundo, similar como era en la época de Noé. No está mejor ni va a mejorar. No importa qué presidente tengamos en este país o en otros países que dicen, vamos a trabajar para un mundo mejor. Mejores trabajos, mejores salarios, mejor cheque en su bolsa. Mentira, contrario a la Biblia. Cada vez va a estar peor. Ármese de una vez por todas. Cada vez está peor y va a estar peor. Pero los hijos de Dios no se espantan. Cuando veáis todas estas cosas, dice Cristo, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra salvación está cerca. Cuanto más vemos la corrupción, más se acerca la venida del Hijo de Dios. Los hijos tienen esa esperanza. Los que no están espantados, ¿qué voy a hacer? Me van a deportar. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué si pierdo mi trabajo? ¿Qué si me enfermo, si no tengo un seguro médico? Hermano, cuando vivió Noé, como en el presente, muy pocos tienen interés en las cosas de Dios. Y nadie me lo ha contado. Yo lo he visto. Como pastor, lo veo constantemente. Hablamos con las personas, les hablamos del Evangelio y aman más su pecado. Y no podemos decir la verdad porque se escandalizan. Ya no voy a tu iglesia. Bueno, yo no tengo ninguna. La iglesia es del Señor. No podemos jugar. Bueno, así como era en esa época. Miren el versículo que teníamos ahí, 27. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. ¿Qué me importa el viejo ese construyendo un arca? Vamos a tener un party, una barbecue. A comer, tomar nuestra horchata, porque somos cristianos, no tomamos cerveza, nomás una horchata, ¿sí? Se casaban, se daban en casamiento. Ahora, ¿cuántos que se recasan, se dejan y se vuelven a casar? Matrimonios destruidos por todo lado. Lo que había Noé está viendo en estos días. ¿Qué vamos a hacer? Esto es lo que está pasando. Eso fue la vida en la época de Noé. Las condiciones del mundo presente son similares a la época cuando Noé le tocó vivir. Segunda Timoteo 3:1 dice, quiero que sepas que en los últimos días, 3:1, vendrán tiempos peligrosos. Peligrosos. Y el peligro más sutil
no son las bombas de Norcorea o de Rusia. No. El peligro más sutil del diablo está dentro de la religiosidad. Muchos están viviendo engañados. Están viviendo engañados. ¿Creen en Dios? Hasta ahí nada más. Pero no hay gente comprometida para... Es la evidencia de que todo es superficial. La tierra corrompida. Es la misma condición que estamos viviendo. Por eso Cristo usa los tiempos de Noé para comparar para cuando Él venga. Dice, no te sorprendas. No te sorprendas. Capítulo 17 que estamos en Lucas, desde el versículo 1 dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen, con signo de admiración. Ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Muchos creyentes falsos que están siendo piedra de tropiezo. Mirad por vosotros mismos. Cuídate. Si tu hermano peca y contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. No queremos perdonar ni la primera, menos la segunda, peor la séptima vez. Pues no hay cristianismo en eso. No hay. Mentira. Efesios 4, el último versículo dice, así como Cristo nos perdonó, también nosotros debemos perdonar. Es algo evidente del que ha sido perdonado, es capaz de perdonar. Y todo el capítulo 17 está en el contexto de la venida de Cristo, ya el 20 habla de eso, la venida del reino. Esta era una condición crítica cuando le tocó vivir Noé. Es la misma condición que estamos viviendo en estos días. Los del camino ancho, los que entraron por la puerta estrecha. Mire, vaya a Mateo 24, quiero señalarle unas palabras ahí que están. Mateo 24. Si lo tiene. Capítulo 24. Dice el versículo 10, es una frase que se repite continuamente en los evangelios. Muchos tropezarán entonces. Muchos. 11. Muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos. 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 Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos. Mayoría. Usted va a 2 de Pedro, capítulo 2, le dice lo mismo. Muchos seguirán. Es el camino. Es el más fácil de la maldad, del pecado, sin Cristo, sin compromiso. Entonces, vemos Noé y vemos también las condiciones del mundo cuando él le tocó vivir. Y 3, la intervención de Dios. Mire lo que produce el pecado en el corazón de Dios. Vuelva a Génesis, capítulo 6. Esto no se encuentra en el corazón del hombre, solamente el de Dios. 6, verso 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. La versión de las Américas dice, le pesó al Señor, sintió tristeza. Su hermosa creación, todo lo perfecto que hizo, Dios le trae dolor. Esto es lo que produce el pecado en el corazón de Dios. Por ello, mire lo que Dios ha determinado hacer. Verso 7, 6, 7 de Génesis. Y dijo Jehová, raeré
borraré. Es un lenguaje solemne. 13, versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser. He decidido poner fin a toda carne. Voy a destruirlos. El 17. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. ¿Qué va a hacer Dios? Aquí está en juego su carácter santo, su carácter de justicia y su carácter de amor. ¿Qué va a hacer Dios? Sí, es tardo para la ira, tardo, pero llegará. Aquí ya llegó y ha tomado esa decisión, esa determinación. Voy a borrarlos del mapa. He decidido poner fin a toda carne. Voy a destruirlos. Traeré un diluvio. Mi hermano, la ira de Dios nunca debe de ser olvidada. La ira de Dios nunca debe de ser olvidada. Nunca. Nunca de los nunca la ira de Dios debe de ser olvidada o menospreciada, peor aún ignorada. Es lento para la ira, pero llega. Llegó cuando vivió Noé. ¿Qué va a hacer nuestro Dios? Él es santo, Él es justo, Él es amor. ¿Qué va a hacer? Es santo, repudia, detesta, aborrece el pecado. Pero es justo. Demanda castigo y juicio al pecado, pero es amor. ¿Qué va a hacer? Tiene que combinar las tres partes de su carácter: su santidad, su justicia y su amor. ¿Qué va a hacer Dios? Ignorar el pecado no es de acuerdo a su carácter, porque Él es santo y Él aborrece todo. Dice: eres puro de ojos para mirar el pecado. Una de las peores groserías que oímos de la gente cuando dicen: yo no pienso ni le deseo nada de malo a los demás. Yo no le hago daño a nadie. No le deseo a nadie. Cuando puedo ayudo al que lo necesita. ¿Sabe que es una de las groserías más grandes delante del rostro de Dios? Porque con eso estás pretendiendo decir que tú eres bueno, eres perfecto. Y Dios dice que no hay justo ni a uno. Ni a uno. Y cuando estás poniendo tus buenas cosas delante de ti y delante de Dios, le estás diciendo a Dios: mira, ¿para qué quiero algo o alguien? Yo soy suficiente. Buenas obras tengo que te puedan agradar. Eso es menospreciar la obra de Dios. La obra de Dios es pisotear la doctrina de la gracia, porque por gracia soy salvos. Gálatas 2:8. Por gracia soy salvos. Cuando nosotros usamos este tipo de vocabulario, pensamos que somos buenos. Y eso delante de Dios es una ofensa, porque su carácter es santo. De los que estamos aquí en esta mañana, a ver, alguien dígame, si nomás levante su mano. Aquel que esté aquí en esta mañana que no haya dicho siquiera una mentira en toda su vida. Levante su mano. ¿Quién no ha mentido siquiera una vez? ¿No? Bueno, es un mentiroso. Y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, dice la Biblia. ¿Ve que usted no tiene nada que ofrecer delante de Dios? Por lo tanto, no olvide la ira de Dios. Él, que es santo, repudia, detesta, aborrece su pecado.
Varones que están aquí, alguien que se levante su mano y diga, nunca he cometido adulterio, nunca he codiciado una mujer. ¿Hay alguien que puede levantar su mano? No hay nadie, ¿no? Eres un adúltero. Eres mentiroso, mentirosa y adúltera también. 3. ¿Alguna vez has usado el nombre de Dios en vano? ¿Habrá alguno que nunca ha usado el nombre de Dios en vano? ¿Hay alguien? Eres un blasfemo entonces. Mentiroso, adúltero y blasfemo. ¿Ves cómo la ley de Dios te está condenando? Y tú pensabas que eras bueno. Ahora delante de Dios te estás dando cuenta de lo que eres en verdad. Te das cuenta de lo que tienes dentro de ti. Entonces la ira de Dios está sobre ti. Juan 3:36. Entonces la ira de Dios está sobre ti. Tú que estás en esta mañana aquí, la ira de Dios está sobre ti. La única opción que tienes, escucha, la única opción que tienes para que la ira de Dios no caiga sobre ti, la única opción que tienes es que pongas tu confianza en Cristo. Es el único refugio que tienes para ser guardado de la ira de Dios. Si estás fuera de Cristo, la ira de Dios está sobre ti. Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Eres culpable entonces delante de Dios. La ira del Dios Santo, su justicia demanda castigo y juicio por tu pecado. Sí, ese Dios que es santo, justo y que es amor, mi hermano, el carácter santo, justo y ahora que Dios es amor, sí, ¿cómo lo va a combinar su santidad, su justicia y con su amor? Bueno, lo demostró igual con Noé. Vino el santo Dios que repudió el pecado, dijo que tuvo tristeza en él, sintió tristeza, le pesó al Señor. Habla de su santidad. Su justicia trajo diluvio sobre la tierra y su amor se expresó dando salvación a Noé y a su familia. Todo combinado allí, las 3 partes del carácter de Dios. No olvidemos, la ira de Dios va a intervenir. ¿Sabe cómo lo hizo en el pasado? Mire a María. Ella no cometió un pecadote de esos grandes. Un chiquito, nada más habló de su hermano. Eso no es nada. Instantemente le vino la lepra. Tuvieron que echarla fuera del campamento. 1 semana leprosa. La ira de Dios. Acán, ¿qué cosa hizo? Tenían tanto oro que apenas se escondió ahí en su tienda un lingote de oro. Pues casi nada, había tanto del despojo de las guerras. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Lo apedrearon a él y toda su familia fueron muertos. La ira de Dios. Vea cómo Dios interviene. Pensamos que como es amor, sí, en el Antiguo Testamento interviene de esa manera. Usted puede mirar en muchas partes en la Biblia. Habla sobre eso. Pero quiero que vaya a Apocalipsis. Vaya por ahí para mirar. Estamos hablando de la ira que vino en el diluvio, la ira que viene también. ¿Sí lo tiene?
Mira el capítulo 6. Aquí cantamos el que es digno. Eres digno, ese canto, el Cordero. Dice el 6:1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré. Y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Quitar la paz, esa paz superficial, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré. He aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Está hablando de la catástrofe que viene. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré. Y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y Hades, y le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Muerte, dolor. Cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, hablando de los justos. Pero vaya al versículo 12. Miré cuando abrió el 6.º sello, y aquí hubo un gran terremoto. Ahí viene el grande. He aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. No fue el eclipse que miraron. Algunos piensan que esto es una señal. No. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Qué le parece? Cuando ya despierta o se sale de la casa y ya no mira las montañas que están por acá. ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Esto es ira de Dios. 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, hasta Trump estaba metido ahí también, mire, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y mire, y de la ira de Cristo, el que lo amó tanto a usted. El que lo amó a usted. Ahora tiene la ira, la espada de su juicio, de su ira. Por eso intervino en la época de Noé, porque el gran día de su ira ha llegado, dice el 17. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Exterminó nuestro Dios en la época de Noé todo lo que había. Todo fue borrado de la tierra. ¿Y usted qué piensa? ¿Usted se va a escapar? Es que yo creo a mi manera, es que yo pienso así. Pues está bien, puedes pensar como quieras, pero Dios te lo dice de cómo debe de ser. No es como tú quieres, no es como tú piensas, no es como tú crees, es como Dios dice. ¿Cree que hay otra forma? No, dice Hechos 4:12, no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual puedan ser salvos, solamente Cristo. No le busques por otro lado. No busques por otro lado. ¿Dónde hay refugio de la ira de Dios? ¿A dónde huir? ¿Dónde esconderse de la ira de Dios? Acude a Cristo. Es el único donde encontrarás seguridad. Es el único lugar. Si no quieres,
va a tocarte experimentar esto y peor aún, la eternidad, el infierno mismo. Venir a un lugar como estos no es ningún juego, ¿sabe? Los que predicamos aquí, como Joel y a mí, tomamos tiempo, horas para preparar un mensaje para compartirlos con ustedes. Tratar de transmitir la voluntad de Dios para los que vienen y los que escuchan. Si no fuera tan importante, no tomaríamos el tiempo suficiente para ello. Pero no, nuestra intención no es entretener a nadie, decir la verdad con claridad y que cada quien decida qué hacer con esa verdad oída. El que tiene oídos para oír, que oiga. Es lo que dice el Señor. Oramos en esta mañana para dar gracias, pero todavía vamos a continuar, si Dios permite, el próximo domingo, terminando la vida de Noé. Señor, muchas gracias, Padre, por tu palabra. Nos das lecciones con ejemplos de hombres como Noé. Padre, cada uno de los que hemos escuchado tu palabra en este día aquí, nos constituimos responsables de lo que hemos oído. Un día cada quien responderá delante de ti por lo que escucharon este domingo de febrero. Cada uno tiene su responsabilidad, ya sea que acepte tu palabra, la rechace o la ignore. Padre, esta palabra es la que te juzgará, como dice tu misma palabra. Mis palabras, esas te juzgarán en aquel día. Señor, bendice a cada uno de los que están aquí en esta mañana. Señor, que cada quien tome con seriedad lo que tú has hablado en este día, Padre. Señor, y que la vida de Noé nos enseñe, nos despierte y aún nos desafíe vivir como Él en medio de un mundo corrupto como el presente. Señor, ayúdanos. Así como Él, mi Dios, halló gracia delante de ti, nosotros hemos hallado gracia delante de ti. Ayúdanos también a vivir como Él vivió, Señor. Bendito eres, Padre. La honra y la adoración es tuya, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.